Buenas tardes, hermanos, amigos que en esta hora han escogido pues compartir con nosotros, se han conectado a las redes sociales y qué contentos estamos de estar con ustedes en esta tarde, esta preciosa tarde. Amén, amén. Y queremos darle la bienvenida. Es un gozo para nosotros el que usted nos permita en esta hora entrar a sus hogares y entrar con la palabra de Dios, Amén. que es palabra de vida, que es, como dice la misma palabra, lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Amén. O sea que no hay mejor manera de que nosotros podamos entrar a sus hogares y que usted nos permita entrar en él, si no es la palabra de Dios. Es la mejor manera. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes y con nosotros, como de costumbre, que siempre ha estado aquí desde el principio, el pastor Matos. Un gozo para mí también ser parte de este arreglarme un poquito aquí el micrófono, parece que no me están escuchando. Espero que ahora sí me estén escuchando y no voy a repetir lo que dije porque pero es un saludo. Estamos contentos de estar con ustedes. Y como siempre, pues vamos en oración, vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros en esta hora y que todo lo que hagamos aquí sea como olor fragante delante de Él, que sea Amén. algo de lo que Él se agrade, de que nosotros nos hayamos reunidos aquí, sabemos que Él está aquí, Amén. porque estamos reunidos en su nombre. Amén. Entonces, no sé si el pastor quiere, antes de que... No, darle la cordial bienvenida a todos, que no se olviden que sigan enviando sus preguntas a través de iglesiadeamor.com, pueden entrar al website y pueden también mandarlo por el email, es iglesiadeamor@cfl.rr.com. Pueden, o si no, pueden llamarnos a los teléfonos de la iglesia, a la oficina 352-347-8777. Y eso se contesta a 24/7. Así que Dios les bendiga mucho y bienvenidos. Amén, amén. Pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, Creador de los cielos y la tierra. Oh Dios Altísimo, Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos toda la honra y toda la gloria porque tú eres el único que te merece toda la honra y toda la gloria, mi Dios. Padre Santo, y venimos en esta tarde dándote gracias por esta oportunidad una vez más que tú nos das de estar reunidos aquí en esta hora transmitiendo en este espacio, Señor, esta oportunidad que tú nos has dado de traer este espacio contestando tus preguntas bíblicas. Entonces, Señor, dependemos de ti, Señor, y todo lo queremos hacer para ti, porque es de la única manera que vamos a ser edificados si tú estás con nosotros, mi Dios. Así es que te pedimos que te quedes con nosotros en esta hora, Señor, y que lo que vayamos a hacer aquí, toda palabra que salga de nuestros labios, Señor, sea para traerte gloria a ti, Santo Dios, y para que tu pueblo sea edificado. Así es que te bendecimos nuevamente y te damos toda la honra y toda la gloria. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Y hoy tenemos, pastor, una pregunta como todos la semana. Y la pregunta que tenemos esta semana es esta. ¿Por qué Jesús solo escogió 12 apóstoles si él tenía muchos hombres y mujeres que le seguían? Y creo que el énfasis en esta pregunta es por qué 12, por qué no 10, por qué no 50, sino específicamente 12, por qué 12 apóstoles. Y luego también donde dice que tenía muchos hombres y mujeres que le seguían. Entonces, ¿por qué fueron varones que él escogió? Entonces, para nosotros contestar esta pregunta, pues vamos a ir a la palabra de Dios, porque es la única manera que nosotros conocemos de traer luz a aquellas cosas que no están claras y que es la misma palabra de Dios que nos va a traer claridad sobre ciertos temas. Para eso vamos a estar mirando
unos pasajes primeramente donde Jesús escoge a los apóstoles y vamos a leer los nombres de cada uno y en el momento en que Jesús escoge a los apóstoles. Luego vamos a tratar de definir qué significa la palabra, este término, apóstol. Y seguido por eso vamos a ver otros pasajes donde Jesús le da apostolado a este grupo especial, diría yo, de hombres que él llamó. Y más luego, pues entonces vamos a ver también ciertos pasajes de la Biblia donde el número 12 podemos entender de que es un número con un significado especial y eso lo vamos a ver. Esto era el número 12, al igual que otros números, era un número significativo dentro del pueblo judío y en el Viejo Testamento vamos a leer pasajes que nos enseñan que el número, y específicamente cuando está hablando como en un sistema de gobierno, el número 12 es especial. Pues el primer pasaje y el número de apóstoles y los nombres los encontramos detallados en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos 3, del 13 al 19, que es el que vamos a estar utilizando en esta tarde. Lo vamos a leer más luego, pero también está o sea, donde están los 12 apóstoles con sus nombres. También está en Mateo 10, del 2 al 5, y Lucas 6, del 14 al 16, y luego Hechos 1:13. Entonces, Marcos 3, del 13 al 19, dice de la siguiente manera: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y antes de seguir al versículo 15, pues me llama la atención cuando dice aquí que él llamó así a los que él quiso. O sea, que fuera exactamente como dice aquí, a las personas que él quiso fue la que él llamó. Y vemos en la palabra de Dios también que él no llamó a reyes, no llamó a aquellos que quizás eran de una élite alta en la sociedad. Vamos a ver que llamó a hombres sencillos, a hombres simples y corrientes, que quizás no representaban esa élite tan alta en la sociedad. Ese estilo que Jesús implementó era algo innovativo, era nuevo, porque los judíos tenían rabí, maestros, pero el rabí andaba en la calle buscando los mejores estudiantes que sean bien capacitados, que tenían una agilidad bárbara mentalmente, y los escogía para enseñarlos. Pero Jesús viene con una normativa totalmente diferente. Él escoge personas que en realidad no son de la sociedad, con diferentes trabajos, con diferentes capacidades. No había nadie élite, no había, sino la gente que nadie de los judíos lo iba a escoger a ninguno de ellos. Amén, sí. Y ese es un nuevo sistema que él implantó. Amén. Volviendo a repetir el versículo 14 que dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces vemos aquí este pasaje
donde detalla los nombres específicos de aquel grupo de 12 que Jesús escogió. Sí, y ninguno de los 12 eran de la élite, ninguno eran del Sanedrín, ninguno eran fariseos, trabajadores regulares. Fíjate que ese mismo sistema Él ha mantenido para poder alcanzar al mundo. Él los entrenó para que ellos pudieran buscar otros discípulos, entrenarlos para que fueran y alcanzaran a otros. Y ese es el sistema del evangelismo que tenemos, el mismo sistema. Y ese que trabaja porque millones y millones de personas se han salvado con ese sistema. Amén. Y si fuéramos a definir la palabra apóstol, pudiéramos decir que es una persona que ha sido enviada con autoridad para cumplir una misión. Amén. Y eso fue lo que hizo Jesús. Usted acaba de mencionar la palabra que Él los preparó. O sea, que duró esos 3 años con ellos y los preparó para que estuviesen listos, porque Él sabía lo que ellos tendrían que enfrentar. Por eso creo que una de las bondades grandes de Dios, cuando Jesús se fue, que nos dijo que Él se iba y que era necesario que Él se fuera, porque si no, no vendría el Paracletos, el ayudador nuestro, Exacto. el Espíritu Santo. Amén. Pero para la gloria de Dios eso pasó y sabemos que el Espíritu Santo vino y está con nosotros. Amén. Está con todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y el término apóstol es de origen griego, derivado de la palabra apostelo, que significa enviar. Entonces vamos a ver unos pasajes del Antiguo Testamento que los traductores de la Septuaginta lo utilizaron. Y nótense que donde dice enviado, ahí podemos poner la palabra apóstol. Por ejemplo, en Números 16, 28, dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas las cosas y que no la hice de mi propia voluntad. Entonces ahí vimos la palabra enviado, o sea que viene siendo como un apóstol, alguien que es enviado y con poder, como dice la palabra de Dios. Isaías 6:8 también nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? O sea, como quien dice, ¿quién irá a ser el apóstol que yo voy a enviar? Es interesante que Jesús entrenó a los discípulos, los apóstoles, como también Él le llamó, y los entrenó para que fueran a hacer el trabajo de un enviado, de un mensajero, así como era Jesús, que había sido enviado por el Padre para dar su vida en rescate por muchos. Y Él los entrenó para que ellos hicieran lo mismo. Y él no le estaba diciendo algo que Él no iba a dar como ejemplo, porque Él fue el primero en entregar su vida por todos nosotros. Y el discípulo tiene que estar dispuesto. Esos 12 discípulos era para que estuvieran dispuestos a entregar su vida por los demás, con el amor de Dios. Y tremendo ejemplo. Y 12, un número, yo me pongo a pensar en los 24 ancianos, que es múltiplo de 12. Exacto, Los 144,000, que son 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus. Amén. Todo es múltiple que existe, múltiplo de 12 en muchas áreas. Es un número que Dios lo escogió, ese número. Tiene un significado enorme desde el punto de vista espiritual. Y este es un grupo de hombres que pienso yo y entiendo yo, que son hombres que son especiales, porque los escogió Jesús en ese momento. Incluso cuando estamos hablando de los apóstoles, una de las cualificaciones para ser apóstol es que debía haber visto a Jesús. O sea, que debía haberlo conocido. Por eso vemos que en los evangelios, muchos de los escritores dicen,
O sea, las cosas que nosotros hemos visto, las que hemos tocado, de esas que les queremos hablar, o sea, que ellos vivieron esto. Entonces, este grupo de hombres especiales, y especiales porque, como dice la palabra, Jesús lo llamó porque Él quiso, y llamó a esos 12 hombres, y entendemos que no, no era un llamado fácil, No, un llamado una entrega. una entrega y que traía Sí. entrega, compromiso, Negarse a sí mismo. peligros. Él lo decía, él dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Amén. Eso es un compromiso serio. Amén. Yo creo que hoy en día se está perdiendo eso en la membresía de las iglesias cristianas. Yo no creo que ese sentimiento de yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida por los demás, llevar el evangelio con esa pasión, con ese fervor, con ese entusiasmo para agradar a Dios. Y ese es el llamado que Dios nos hizo. Si somos discípulos de Él, tenemos que estar dispuestos a entregar todo. Amén. En Marcos 3, 14, 15, dice, y estableció a 12. Otra vez vemos el número 12, donde se hace énfasis. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y yo creo, pastor, que dentro del plan de Dios, el plan de la redención, desde antes de la fundación del mundo, ya cuando se sentaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro de esa función que Jesús debería de activar con su presencia aquí en la tierra, pues ya estaba establecido de que debía escoger a 12 discípulos, 12 hombres. Ya Dios lo sabía, en su preconocimiento ya eso estaba planchado ahí. Amén. Ya lo había visto. Amén. Y el significado de que este número es especial dentro del pueblo judío y de las costumbres judías, pues lo vamos a ver a partir de los siguientes versículos que vamos a estar leyendo, y entendiendo de que en la Biblia la palabra apóstol y sus derivados están utilizados 187 veces en la Biblia, y 22 de ellas en el libro de Apocalipsis. Es un número muy inventado, el número 12. Es una cantidad industrial de veces. Sí. 187 veces que ese número está escrito por toda parte, y Apocalipsis lo tiene 22 veces. 22 veces, sí. Y es importante que notemos, o sea, que la especialidad de este número, es cuando se está refiriendo como a las características de un sistema perfecto. El número 12. Sí. O sea, que mantengamos eso en mente mientras leemos los pasajes que vamos a estar leyendo, donde se utiliza el número 12 como un número especial, como un número ya que ese es el número que se ha designado. Sí. Hasta la tabla que uno se aprende cuando está en primer curso, esa hasta el 12 por 12, la tabla del 1 al 12. Uno llega al 12 y se aprende eso le sirve para todo en el futuro, la trigonometría, para todo le puede servir, aprendiéndose cómo manejar los números de 12 en 12. Es tremendo eso. Y Cristo escogió 12 apóstoles, dirigentes y gobernantes de la iglesia primitiva, y prometió que se sentarían en 12 tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Una tripleta. O sea, que cada uno de esos hombres que él escogió, y volvemos a la palabra, el término que utilizamos, de que este es un grupo especial que Jesús escogió. Y entonces nos dice que cada uno de ellos estará juzgando a las 12 tribus, o se sentará en el trono y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Fíjense, por ejemplo, como dice Mateo 19, 28, y lo voy a leer y luego usted, pastor, pues. Jesús dice a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar
a las 12 tribus de Israel. Esa era la intención, de que ellos fueran jueces, como serán todos los hijos de Dios. En el día del juicio vamos a estar ahí, en el lado donde están Cristo y los testigos. Van a estar. Entonces, es una autoridad extraordinaria la que le está poniendo a los discípulos, que ellos van a juzgar las 12 tribus. Estamos hablando de millones y millones de personas. Sí, yo creo que eso requiere un respeto de nosotros para ese grupo de 12 que Jesús escogió. Sí, sí. Y hoy en día, esa palabra de apóstol no se está utilizando de una manera bíblica, porque los apóstoles se acabaron. Cuando terminó el último fue Juan. No, los profetas. Sí. Sí. Es decir que los apóstoles tenían unos prerequisitos que hoy no pueden ser posibles. Haber visto a Cristo, haber edificado iglesias durante el periodo de la iglesia primitiva, esos eran dos prerequisitos. Entonces, yo no veo a nadie que califique para una cosa así. Fundar iglesia durante aquel tiempo, no hay nadie aquí. Entonces, eso de salir con esos títulos, no sé qué. Aquí lo importante es hacer el trabajo. ¿Entiendes? Yo creo que cuando la persona recibe un título, lo que recibe es más responsabilidad y se le está pidiendo mucho más que cuando no tiene ningún título. Tienen más tranquilidad la persona sin título. Y el trabajo que hacen, Dios lo ve. Y ese es el que vale, amén, el que Dios ve. Amén. Un detalle también que encontramos aquí es que en la Nueva Jerusalén, o sea, enfatizando el uso del número 12, dice que en la Nueva Jerusalén existen 12 puertas, 12 fundamentos. El nombre de los 12 apóstoles, 12 piedras preciosas, 12 perlas. El muro de la ciudad tiene 144 codos, que son 12 multiplicado por 12, 144. Wow. Es una perfección que hay ahí. Estamos viendo el uso de este número 12 en lo que es cierto gobierno, en lo que es la palabra de Dios. Entonces también vemos el último número que aparece en la Biblia es el 12. 12 frutos en el árbol de la vida. Apocalipsis 22, 2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Oigan bien otra vez, 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Wow. Habían como 12 estaciones. Eso es lo que va a haber en el tiempo, en la gloria delante de Dios. Ahí va a haber 12 estaciones, pero es que diferentes frutos. Es decir, que no hay monotonía en el cielo. Ahí está todo el mundo envuelto y constantemente adorando a Dios. Imagínate qué gozo. Amén. Pero eso es lo que nos espera, los que han creído en Cristo. 12 tribus formaban la nación de Israel también. Habían 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote que tenía que tener pegadas a él. Y esa era la representación de Israel, con esas 12 piedras. Éxodo decía que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí está todo el tiempo, tanto como Apocalipsis como en Éxodo, lo tiene la misma información, desde el principio hasta el fin. Y está como lo presenta Moisés en los primeros libros de Éxodo. Juan lo completa y habla de lo mismo en Apocalipsis. Tremendo eso. También nos habla de aquella época en que Josué y el pueblo cruzaron el río. Dice, 12 piedras fueron tomadas del río
Jordán, y lo encontramos en Josué 4:8. Y lo que queremos que estemos fijándonos, estemos prestando atención de la repetición del número 12 en todos estos acontecimientos. Dice Josué 4:8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12, otra vez 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Amén. Otra vez vemos que no cogieron 10, no cogieron 5, no cogieron 20, sino que cogieron 12 piedras, porque ya Dios, Jehová, le había dado instrucciones a Josué de que fuese así, y así se hizo. Los espías, ¿cuántos fueron? 12 espías. Amén. Que fueron a tomar posesión de la tierra de Canaán. Y la palabra nos recuerda, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, que eran 12 y era un príncipe de cada tribu. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Wow. Hace énfasis en la palabra varón. Sí. O sea, que envió varones, no envió en ese momento ninguna hembra a que fuera. Sí. Los hijos de Israel encontraron 12 fuentes de aguas en Elim, Éxodo 15:27. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. Encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Otra vez, 12 fuentes de agua. Wow. El énfasis en el número 12 en este caso. Elías construyó un altar con 12 piedras y cayó fuego del cielo sobre el altar y consumió la ofrenda que estaba sobre él. Y casi todos conocemos ese pasaje de Elías cuando probó los profetas de Baal. Y un hombre de fe. Un hombre de fe. Porque la vida de él estaba en un hilito. Si Dios no mandaba fuego ahí, él moría. Y él lo sabía. Pero él confiaba que Dios, que está vivo, iba a resolver la situación. Sí. Eso es una confianza seria. Es una fe que ya no se está viendo la fe así en Dios. Y deberíamos anhelar una fe así. Sí. Pero confiar. La fe... Es que el mundo lo único que necesita es fe en Dios. Exacto. La gente no necesita más nada, sino confiar en Dios. No importa qué. ¿Te imaginas cómo vivirían? Se mueren de hambre todos los psiquiatras, porque ya no habría nadie con depresión, ni con ansiedad, ningún problema emocional, porque es que todo el mundo estaría confiando plenamente en Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Morirnos. Eso es lo mejor, porque dejamos de sufrir y empezamos a vivir en la compañía de Dios. Así que para el cristiano no hay nada que le pueda hacer daño. Amén. Amén. Como dice la palabra, que nosotros hemos vencido al enemigo. Amén. Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y ahí es que tenemos que crecer. Ahí es que tenemos que crecer, en buscar, vivir en la verdad, que es Jesús. Sí. No dejar que nuestra mente sea confundida por las circunstancias. Sí. O sea, saber que Él está en control, Él está en control de nuestras vidas. Y muchas veces nuestra fe es demostrada cuando nosotros damos el paso que Dios nos manda a que nosotros demos. Sí. O las indicaciones que Dios nos manda a que nosotros sigamos en su palabra. O sea, cuando demos el paso, muchas veces nosotros hablamos de fe, pero vienen situaciones en que tenemos esa crisis de fe y dudamos y balanceamos ahí, pero es creerle a Él, vivir en esa verdad. Esa debería de ser una oración diaria de cada uno de nosotros
los hijos de Dios. Señor, ayuda mi incredulidad. Pastor, ¿y por qué usted no hace una oración para que tanto los hermanos que nos están viendo, Amén. porque todos necesitamos crecer Amén, amén. en la fe? Estamos en su presencia, vamos a orar. Amén, sí. Amado Dios y Padre, Señor, dándote gracias por el privilegio, Señor, de tener la vida, de tener la salud suficiente para venir aquí y servirte, llevando tu palabra, Señor, contestando preguntas bíblicas a nuestros hermanos. Señor, y la palabra no es nuestra, es tuya. Padre, en este momento hemos chocado con la importancia que tú pones en tu palabra a que podamos poner nuestra confianza en ti, Señor. En todo momento, de pandemia o de no pandemia, que nosotros podamos confiar plenamente en ti, Señor. Padre, porque es una de las soluciones, como tú dices, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Padre, yo te pido por esas personas que están escuchando este mensaje, Señor, que tú puedas tocar su vida en este momento, que ellos te den una oportunidad honesta a ti, para que tú los llenes, Señor, de bendiciones. Sí, Santo Dios. Padre, aquellos que están llenos de desesperanza, aquellos que ya no tienen como nada más que buscar en el mundo, se sienten que están en el mundo como para que haya más Dios. gente, Señor. Santo. Padre, a veces tienen hasta pensamientos suicidas, Santo pero no Dios. quieren darte a ti una oportunidad honesta, poniendo su confianza en ti, Oh, Señor. Señor, te Padre, ruego. yo te pido que tú toques cada corazón en este momento, Señor, y que ellos puedan poner su confianza, su fe totalmente en ti, Señor. Aun cuando se ve oscuro, tú estás preparando la luz de mañana, Señor. Padre, bendícelos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Seguro. Entonces, para no dejar de leer el pasaje de Elías, dice en Primera de Reyes 18, 30 y 32a, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Amén. Y casi todos sabemos lo que pasó después de eso, Sí. que bajó fuego del cielo y Sí. quemó todo aquello que estaba allí. Ahí había fe. Cuando aquellos que estaban allí, aquellos profetas de Baal, estaban y gritaban y hasta se cortaban, Sí. pidiéndole a sus dioses Llamando que a unos mandara dioses fuego y que no nada existen. pasaba. Amén. El único Amén. Dios vivo es nuestro Dios, Jehová. Gloria a Dios, Jehová de los ejércitos. Sí. Jesús tenía 12 años cuando dice en la palabra Sí. que él estuvo en el templo, en Lucas 2:42, y enfatizando el uso del número 12 que estamos leyendo estos versículos. Dice ese versículo, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bien. O sea que ahí, la edad de Jesús, dice la palabra Que no hay tenía coincidencia ahí, eso 12 no es años. coincidencia. Se necesitaba a los 12 años, que ya tenía uso de razón, estaba en el pre-bar mitzvah de la fiesta de los judíos, Amén. para los niños de 12 años en adelante. Estaban casi dejando la niñez para entrar en la adolescencia. Amén. Hoy nosotros le llamamos a eso los teenagers. Amén. Le dicen en inglés los 16, 15, 14, 14. ¿verdad? Entonces, ahí lo estaba dejando ya. Amén. Y qué lindo que ahí Jesús comienza. La iglesia en ese tiempo estaba edificada sobre ese fundamento que eran los apóstoles. Era un tiempo donde la gente confiaba en Dios, pero respetaban a cada apóstol que Dios le ponía ahí, porque eran representantes de Dios, que tenían que darle cuenta a Dios por lo que ellos hacían con las ovejas del Señor. Y eso se está perdiendo un poco
Ya no hay mucho respeto. Me da una pena a veces ver pastores que hacen el máximo esfuerzo por ayudar a las ovejas, pero casi nunca las ovejas le dan el permiso a los pastores para que puedan guiarlas. ¿Entiendes? El pastor se vuelve loco tratando de decirle, mira, camina por este caminito aquí. No, yo no voy por ahí, a mí no me gusta eso. Yo voy por aquí. Y después hay que ir a buscarla, que se cayeron en un barranco. Y yo creo que eso se está perdiendo también. La apostasía está llegando, cogiendo control del pueblo que necesita de Dios. Y nosotros un día vamos a tener que poner nuestra confianza en Dios. Si ponemos nuestra confianza en Dios, podemos respetar aquello que Dios pone en autoridad y que nosotros también podamos dejarnos guiar por ellos. Es una cosa... Sí. Y le damos gracias a Dios, le damos gracias a Jesús por haber escogido esos hombres y que dice la palabra que la iglesia fue fundada sobre la enseñanza de los apóstoles. O sea, y esa enseñanza que ellos impartieron acerca de Jesús, o sea, lo que representa Jesús para nuestras vidas. ¿Quién era Jesús? El Mesías, el que vino a dar su vida por nosotros. Pues ese fundamento de esa enseñanza ha llegado hasta nuestros días. Imagínense ustedes todas las cosas que pasaron después de los apóstoles. O sea, cuántas personas incluso fueron mártires, personas que fueron quizás puestas en una situación donde si no, o sea, si ellos se identificaban como cristianos, le pedían reniega a Cristo y entonces te salva la vida. Y ellos preferían... Muchos de ellos prefirieron morir. Eso. Entonces le damos gracias a Dios por Amén. Ese fundamento que nos dejó y que nos llegó a nosotros a través de los apóstoles y por ahí siguió hasta nuestros días. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Por esto los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso lo encontramos en Hechos 2:42. Fíjate que ellos perseveraban, los seguidores de Cristo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que ellos seguían a esos apóstoles como enviados de Dios, como su nombre lo indica, enviados para dar su vida por ellos. ¿Entiendes? Y ellos los reconocían. Seguro que tenemos de ambos lados dificultades en estos días, porque a veces hay personas que han puesto su confianza en algunos líderes y le han salido las cosas mal, lo han puesto en el suelo, le han hablado mal, ha habido un montón de cosas. Pero creo que lo más grande que ha ocurrido ha sido la pérdida del respeto a los líderes que Dios pone en las iglesias. Amén. Sí, entonces esa enseñanza, después que se aprende, la enseñanza de los apóstoles, después que la sabemos, y entonces vemos, como oímos el mensaje del domingo pasado del pastor Adalberto, o sea, la falsa enseñanza y la verdadera enseñanza. El contraste. Ese contraste, o sea, en el momento que algo se sale de esa enseñanza de los apóstoles, ya, pues entonces sabemos que ya estamos en otra doctrina. Exacto, que hay un desvío. Y hay que mantenerla. Que dice la palabra hay que mantenerla. Que no hay otro evangelio. No todo el mundo se va a sentir contento, porque hoy en día, debido a algunas de las cosas que Dios ha puesto como roles, terminan a veces siendo como aparente discriminación de parte de Dios. Pero es que Dios pone, como usted estaba diciendo antes de comenzar el programa, que todos tenemos roles diferentes, pero no todos fuimos hechos de la misma manera. El hombre fue hecho de una manera y la mujer es de otra. Hay ciertos roles para la mujer que el hombre no lo tiene. La mujer tiene la bendición de poder traer una vida nueva a este mundo y criarlo, amamantarlo, todas esas cosas. El hombre no tiene nada de eso. ¿Pero que eso es discriminación contra el hombre? No, Dios lo hizo de una manera perfecta. Hay roles para la mujer, roles para el hombre. Amén, amén. Y creo que hay que mantener eso. Hasta la misma fisiología del hombre y la mujer son diferentes. Totalmente. O sea, Dios la hizo con un propósito así. Y por ejemplo, la mujer tiene
algo tremendo, que es poder procrear dentro de Sí. ella una criatura de Dios y traerla al mundo a través Sí. de su vientre. Y luego, después que ese niño nace, por ejemplo, que su fisiología, su cuerpo, empieza a producir esa leche, ese alimento que es para Sí. ese bebé. O sea, cosas que nosotros los hombres no podemos hacer. O sea, Así que es. hay designios de Dios que muchas veces nosotros queremos como cambiarlos. Cambia. Y Sí. entonces No se puede inmediatamente cambiar. eso se cambia, empiezan los problemas. Sí, nos salimos de su voluntad. Amén, amén. Entonces entendemos que para todos los que han escudriñado la palabra, sabemos que dentro de esos 12 pues estaba Judas Iscariotis, Iscariote, que Bien. fue el que vendió a Jesús. Lo pero traicionó. Lo traicionó, sí. Pero para mantener ese número de 12 fue necesario que los demás apóstoles pues Sí. buscaran quién iba a sustituir Sí. a Judas, Era bien importante mantener el 12. mantener el 12. Porque que son 12 tribus que van a necesitar 12 hombres que van a ser jueces de ellos. Amén, amén. Y creo que escogieron a Matías. Sí, a Matías. Le escogieron. O sea que podemos estar notando el énfasis que están haciendo estas lecturas bíblicas que estamos haciendo en el número 12, específicamente en ese número. Sí. Entonces podemos estar contestando la pregunta de que ¿por qué escogió Jesús 12? Sí. Él no Número dice específicamente clave. por qué, pero esta lectura nos están llevando a la conclusión de que hubo un propósito y que ese propósito, el número 12, era un número de perfección en cuanto a llevar a cabo cierta función. Sí. Exacto, el funcionamiento de la iglesia. Sí. Yo creo que él tenía eso en mente. Y podemos ver que sale a la perfección. Increíble cómo Dios hace las cosas. Amén. Hechos 1 nos dice, desde el verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Ahí fue que escogieron a Matías para que ese número de apóstoles pues se mantuviese en 12. Entonces, los evangelios son muy específicos al decir una y otra vez los 12. Los 12. 188 veces. Amén. Está escrito eso. Para hablar de aquellos escogidos por nuestro Señor Jesús. Wow. Ahora, la pregunta que llegó hasta nosotros incluye algo más de por qué es el número 12. También dice que habiendo muchos hombres y mujeres que le seguían, que por qué entre esos 12 hombres. 12 hombres. El ministerio de los discípulos estaba siempre dirigido exclusivamente por judíos. Y de los discípulos apóstoles. Era inconcebible para ellos en aquel tiempo que otra persona, excepto judío, estuviera en un lugar de liderazgo, que hubiera sido nombrado para una tarea como de ser discípulo de Cristo. Usualmente los gentiles eran mantenidos alejados, separados. Las mujeres no eran consideradas en aquel tiempo como
dignas de ser instruidas, ni le enseñaban a leer ni escribir, ni participaban en la vida pública judía. Los judíos no lo reconocían, mucho menos de ser delegadas como instructoras al pueblo. Eso no existía en ese entonces. San Lucas dice que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Es decir, aquí hay un hombre gentil, un centurión, era de los romanos, y ese hombre sabe bien que los judíos no iban a tener a ningún gentil como parte de su núcleo, no lo iban a tener ahí. Y él dice: no, tú eres judío, y tú eres un líder, tú eres un mesías, ¿cómo voy yo a estar ahí al lado tuyo? Así ellos sabían como su lugar, como los judíos lo tenían. Es decir, que Jesús tenía una oportunidad tremenda de hacer un problema enorme y de traer gentiles, de traer mujeres al equipo de los judíos, pero iba a perder la meta que él tenía. Y la meta era poder enviar a esos 12 para que lleguen y que un día puedan ser los jueces de las tribus, de las 12 tribus. Tremendo eso. Amén. Ahí vemos también en el caso de la mujer samaritana, donde le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? O sea, ella le dice a Jesús cuando habló con ella: me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. No solamente era mujer, sino que también era samaritana. O sea, que había algo cultural, podríamos decir, en aquel tiempo. Había un choque ahí. Donde la mujer, es duro decirlo, pero no se trataba igual o sea, se consideraba como algo menor. Con el mismo caso de los que eran gentiles y los que eran judíos. Los judíos se creían que ellos eran la élite y que ellos eran los que estaban más cerca de Dios. Incluso vemos en el pasaje donde el mismo Pedro, cuando el Señor los manda a que vaya y evangelice a gentiles, donde él dice: pero no, ¿y cómo va a ser? Pero obedece y va. Sí, eso es algo, va a requerir aquí en este caso un micrófono. Parece que se me está yendo el micrófono. Okay. El mío todavía se está oyendo. Pero quizás es eso indicándonos también de que está llegando la hora, faltan 10 minutos. Tenemos otro pasaje por aquí también, en Juan 4:27, y estamos tratando de también contestar la pregunta en cuanto a lo que se refiere, que habiendo hombres y mujeres en todos aquellos que seguían a Jesús, que eran discípulos de Jesús, ¿por qué entonces Él escogió simplemente a 12 hombres? Y eso es lo que ahora estamos tratando de ir a la palabra de Dios para contestar esa parte de esta pregunta. Por ejemplo, en Juan 4:27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, volviendo al caso de cómo se estimaba la mujer en aquellos tiempos, y no solamente la mujer, sino también la mujer que era también samaritana. Nosotros sabemos de que había esta diferencia, que no se llevaban entre los judíos y los samaritanos. Entonces dice: sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, que ninguno de ellos, cuando él se encontró con la mujer samaritana, ninguno de ellos, en vez de hacer esta pregunta, o sea, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Sí. No se atrevieron, ¿no? No se atrevieron. Sí. Sí. Parece que otro caso. Ok, entonces, Hechos 10:28, y vamos a leer estos pasajes porque se nos está llegando y quizás más adelante podamos continuar, porque
parte de esta pregunta, que quizás se toma más tiempo de lo que nosotros contamos en este momento para terminar en contestar esta pregunta completamente. En Hechos 10:28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso era bien, bien claro. El hombre extranjero era como insignificante para muchos de ellos. Y esto lo vemos en muchos países en el día de hoy. Y yo creo que esa palabra que él dice, que a ningún hombre llame común o inmundo. Hoy le dicen inmigrantes, extranjeros, era lo que se decía aquí le dicen en inglés aliens, como que vienen de otro planeta. Da pena que a veces se haga una reducción de una persona que Dios creó para ponerlo en un plano debajo de una persona, como aquel es más insignificante que yo. Cuando la palabra de Dios dice que debemos de usar el sistema hospitalario para cuando hay una persona que viene de algún otro lugar, que anda buscando ayuda desesperadamente, que nosotros seamos capaces de darle un pedazo de pan. No de decirle, no, no puedo, vete de aquí que tú no eres de los nuestros. No, eso es lo que Dios dice. Cuando se lo da a ese pequeñito, a mí me lo está dando. Oye, eso es una cosa específica. Eso se está desapareciendo. Ahora casi siempre tiene que ser del núcleo mío para yo poder ayudarlo. Pero si es de aquello, no, eso no. O si es de aquel país, o si es de aquella raza. Eso no es lo que Dios hizo. Dios nos creó a todos por igual. Entonces Dios no quiere que menospreciemos a nadie. Todos son criaturas de Dios. Y contestando la pregunta, o sea, pastor, o sea, ¿por qué habiendo hombres y mujeres, él escogió hombres? Bueno, era inevitable hombres. En ese tiempo. La cultura que tenían los judíos específicamente no permitía a ninguna persona que no sea judía para que se envuelva en el sistema de educación. Ellos no lo permitían. Las mujeres ni siquiera las educaban porque consideraban que las mujeres tenían que estar en la casa criando los hijos. No tenían otro rol, nada más que el de criar los hijos. Y es que si Jesús rompe esa cultura poniendo algunos de los que no eran judíos ahí a dirigir y ser discípulo de él, eso iba a traerle una consecuencia bien negativa al final de la conclusión con la que él quería terminar, entregar su vida y enviar a los discípulos para que fueran a ser otros discípulos y comenzar el proceso de multiplicación de los que habían de ser salvos. Porque esa es la intención de él. Y no había necesidad que antes de que arrancara el ministerio se rompiera porque él había escogido prosélitos de otra nación o las mujeres, ponerla a trabajar ahí. Y Jesús sabía lo que estaba haciendo. Sí, es seguro. Y no es que él no iba a poner a las mujeres y tampoco no era iba el a momento, quizás. Él no era el momento para darle título de esa categoría, porque lo que iba a traer un problema. Porque no es que Dios no puso a la mujer a trabajar. Él cuando salía de un sitio a otro, llevaba de las mujeres y ellas hacían el trabajo, el rol de ellas, la ayuda idónea. Estaban allí sirviendo, orando por los demás. Todo eso se estaba haciendo. Amén. Y los gentiles y las mujeres era parte del ministerio de Jesús, siempre. Pero no lo podía incluir en el principio de ese ministerio con una situación cultural como la que estaban viviendo. Y en este momento me gustaría volver al pasaje con el que empezamos hoy, y que decía, fue en Marcos 3:13, que dice, después subió al monte, esto es Jesús, y llamó así a los que él quiso. La voluntad de él. Así lo escogió. Él lo llamó y los que dijeron que sí, porque había unos cuantos que dijeron, no,
yo me acabé de casar, no te puedo seguir. Porque Dios lo llama, la voluntad de él es llamar a todo ese grupo. Pero hay algunos que decidieron no seguirlo. Y algunos dijeron, no, yo acabé de comprar una tierra, todavía no la he visto, tengo que ir a ver, no puedo seguirte. Es decir, que el libre albedrío estaba ahí. De eso no hay duda. Enterrar mi padre. Déjame hacer aquello primero. Exacto, sí. Antes de seguir. Amén. Pero hubieron 12 que estaban disponibles. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa disponibilidad. Dispuesto uno, con los años que nos queden de vida, servirle a Él. Amén. Hacerlo para la gloria de Él. Amén. Y yo creo que ser parte de esos 12 en el día de hoy es el llamado de Dios. Amén. Pues esperamos de que este reviso que hemos hecho de la palabra de Dios en cuanto tratando de contestar esta pregunta de por qué Jesús solo escogió a 12 apóstoles si Él tenía muchos hombres y mujeres que le seguían, pues nos dé una idea o haya contestado quizás la duda que había sobre esta pregunta de por qué fue así. Entonces vimos que el número 12 es un número especial, un número específico que indica perfección, principalmente dentro de lo que es una organización, un sistema, podríamos incluir de gobierno. Y fue una iniciativa de Dios. Y fue una iniciativa de Dios. Exacto. Recordemos el pasaje donde Jehová le dijo a Josué de las 12 piedras, o sea que fuesen 12. Entonces Jesús quiso mantener esa forma, quiso mantener ese entendimiento de que fuera este número específico de 12 que Él llamara. Y como dijimos al principio, sabemos de que todo es un plan de Dios y que dentro de ese plan de Dios, de la restauración del hombre, y de la función de Jesús como hijo aquí en la tierra, Él debía llamar a 12 hombres, varones, para ponerlos más adelante como en el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si podemos poner una oración para decir por qué Él escogió esos 12 varones y no entre las mujeres y los gentiles, yo creo que lo que él estaba pensando era que en la situación cultural donde él vivía, para no poner en peligro el futuro de su misión, él no lo puso. Porque eso iba a traer el final de eso. Porque por menos que eso ya lo querían matar. ¿Entiendes? Y entonces, de repente, romperle a ellos lo que del Sanedrín, lo que los fariseos tenían, que los hombres que ellos tenían eran casi como Dios, que sentían que eran perfectos, los hombres más morales que existían sobre la faz de la tierra, pero en ellos no incluían nunca ninguna mujer. El Sanedrín no tuvo una mujer, ni los fariseos tampoco. Amén, amén. Entonces Jesús, evitando que el futuro de su misión se derrumbara, Él pudo dejar pasar eso. Por decirlo así, ¿verdad? Porque sabemos que el plan de Dios pero iba a traer un lío. Se va a llevar a cabo siempre. Sí, lo hizo. Sí. Está bueno. Bueno, pues yo sé que los hermanos que están en sus hogares, en sus casas, y las hermanas principalmente que han estado conectadas, van a tener muchas, quizás más preguntas y más opiniones sobre este tema, pero esperamos que esto así haya sido de bendición para ustedes como ha sido para nosotros, y les damos gracias a los hermanos que durante la semana pues siempre escogen una pregunta y se la mandan al pastor para que nosotros entonces busquemos la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios pues busquemos contestarla en este espacio de todos los jueves a las 7. Entonces hasta aquí llegó nuestro tiempo aquí en transmisión. Queremos invitarle, y luego le voy a pedir al pastor que nos lleve en oración, invitarles para que otra vez se conecten mañana a las 7, que tenemos el estudio de creer, que todavía continúa. Hay más ahí, hay mucho más que aprender ahí. Sí.
Y luego entonces el domingo a las 10, estudios bíblicos aquí en la iglesia. Y entonces después, pues el servicio de adoración a las 11. Y todo eso en vivo. En vivo. Amén. Y ustedes se pueden conectar si se quedan allá. Amén. Si no, vengan para acá. Así es que muchas gracias. El pastor nos lleva en oración. Amén. Queríamos también orar por nuestro hermano Fernando, que no se ha estado sintiendo bien en estos días, para que el Señor toque su vida. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, de que nos permitas llegar a la conclusión de este estudio en este día, contestando esas preguntas. Padre, y te pedimos que nosotros siempre que escuchamos tu palabra, algo, Señor, queda sembrado en nuestros corazones para que germine y que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. También te pedimos por nuestro hermano Fernando, Señor, que tú le des su salud, que tú toques su cuerpo, tú restaures, Señor, esa sanidad que él necesita. Padre, y ahora nos despedimos, pero nunca de tu presencia. Nos vamos de este programa, pero seguimos en tu presencia, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga y que pasen una feliz noche. Buenas noches a todos.